La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero en Café para Dos. Saludamos al doctor Ricardo Rodríguez Silvero, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, buen día a ustedes, a la audiencia también. Bueno, doctor, vamos a hablar sobre las limitaciones de nuestro crecimiento económico. Sí, un tema muy importante, por cierto, porque hemos visto en los años recientes que de repente tenemos un crecimiento extraordinariamente alto. Ahora está confirmado que en el año 2010 hemos crecido más del 13% anual. No solamente hemos batido nuestro récord interno, sino también a nivel mundial somos uno de los países que más crecieron en el año 2010, ¿verdad? No es tan fácil crecer tanto. Cuando se llega a 7 o 8% anual ya es mucho, pero llegar a 13% es realmente mucho. Pero resulta que el año siguiente hemos crecido solo 4% en el año 2011, ¿verdad? Y ahora en el año 2012... en el año actual vamos a caer, parece, menos 1,5%, a lo mejor incluso caemos más, menos 2%. Pero resulta que el año que viene vamos a crecer otra vez al 8%, que ya es mucho también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, lo que hay que decir a la audiencia es que ese tipo de altibajos fortísimos que tiene Paraguay en su crecimiento económico tiene que ver con debilidades institucionales. Hay instituciones que, por ejemplo, tienen mucho presupuesto, pero que no tienen capacidad de gestión y apenas pueden poner en ejecución solo el 50% de su presupuesto, por ejemplo, ¿no? Increíble, pero cierto, ¿verdad? Pero también hay desequilibrios entre oferta y demanda. De repente se tiene una demanda grandiosa en cuestiones sociales, pero resulta que no hay oferta de esos servicios sociales porque no hay presupuesto público, ¿verdad? Pero también nuestra economía es dependiente del clima, y cuando se depende del clima es natural que uno tenga vaivenes en el crecimiento, ¿verdad? Y también dependemos de los mercados internacionales porque estamos exportando en una proporción que sigue siendo muy grande. Estamos exportando materia prima agrícola, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso hace que las variaciones del clima y las variaciones en los precios de las materias primas en los mercados internacionales, y no podemos hacer nada en contra de eso. ¿Cómo vamos a prever el clima? Es decir, sabemos que si una economía es esencialmente agrícola va a estar siempre dependiendo del clima, ¿verdad? Pero el caso de los mercados internacionales es más difícil de influenciar todavía, porque si de repente sube o baja el precio de la soja o el del trigo o de cualquier otro cereal, y eso nos afecta profundamente. Si sube nos afecta muy positivamente, si baja es una tragedia, ¿verdad? En el caso del clima hay algunas precauciones que se pueden tomar. Por ejemplo, la excesiva sequía puede ser combatida a tiempo con regadías, sistemas de riego que no son ni siquiera demasiado costosos, ¿verdad? Por ejemplo, los menonitas en el Chaco han demostrado lo que se puede hacer con sistemas de riego en las épocas de excesiva sequía. También países de mucho desarrollo como Israel, que tienen una franja de tierra grande pero muy seca, han solucionado el problema con sistemas de riego, ¿verdad? Pero sistemas de riego no significa solamente que una persona esté regando, porque eso sería costosísimo, sino son sistemas de canalización por caños de agua que están perdiendo gotas y gotas de agua durante una época larga, pueden ser una semana, un mes o más, y que están extendidos esos caños a lo largo de varias hectáreas. En algunos casos son centenares de hectáreas, en otros casos son miles de hectáreas, ¿verdad? Pero resulta que donde más se puede influir en el crecimiento económico para que no tenga altibajos tan fuertes es en esos desequilibrios entre oferta y demanda que estuve señalando, así como en las debilidades institucionales. Y lo que hace falta es capacidad de gestión. Y hay que ver que ese ministerio o esa dependencia pública contrate a la gente capaz para poner en ejecución lo que se propone el presupuesto. Pero mientras eso se consigue, que aún en el caso de que se propongan, lleva tiempo conseguir todo eso, tenemos que acostumbrarnos que cuando una economía tiene fuertes altibajos como es la paraguaya, es mejor no ponerse eufóricos cuando crece al 13%, como en el año 2010,
o cuando va a crecer al 8%, como parece que va a crecer el año que viene, no ponernos eufóricos, ni deprimirnos porque cae como este año menos 2%. Porque realmente lo que hay que hacer es tomar los últimos 5 años y sacar de eso un promedio. O sea, tiene escaso valor utilizar solamente el dato de un año, es mejor usar el dato de varios años. Y si tomamos los últimos 5 años, vamos a sacar un promedio anual de crecimiento económico del 5%, que ya es mucho, porque nuestra población crece solamente al 1,7% anual, a pesar de que es una de las tasas de crecimiento poblacional más altas de América Latina, ¿verdad? Y a pesar de tener un crecimiento demográfico tan alto, el crecimiento de la producción triplica ese crecimiento demográfico. O sea que hay suficiente crecimiento para combatir con éxito la pobreza. Pero para que eso ocurra, es importante que las políticas públicas estén concebidas y sobre todo implementadas con énfasis en el combate a la pobreza y sobre todo, y eso es incluso imprescindible, que la clase política articule mayorías para apoyar esas políticas públicas. De lo contrario, queda otra vez todo en el aire y todo es solamente una mera expresión de buenos deseos. Esa es la reflexión que quería compartir con ustedes hoy. Sí, una última consulta, doctor. ¿Qué sería lo ideal entonces? Que ese crecimiento sea paulatino pero constante cada año. Si nosotros lográramos fortalecer más nuestras debilidades institucionales mejorando la gestión, por ejemplo, y si pudiésemos disminuir esos desequilibrios entre oferta y demanda, que sí podemos, ¿verdad? Y en algo combatir el clima, por ejemplo, la sequía con sistemas de riego que sean baratos, nosotros estaríamos teniendo un crecimiento orgánico, eso quiere decir un crecimiento que no tenga demasiados altibajos, y que probablemente esté situado entre el 4 y el 5% anual, porque esa es la capacidad actual de crecimiento de la economía. Si a un día llegamos a mejorar esa capacidad de crecimiento y probablemente suba un poco más, al 5 o al 6%, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos que hacer, luchar en torno a eso para que eso sea posible. Y en otra entrevista, que puede ser la próxima semana, tendríamos que hablar sobre qué énfasis tienen que poner las políticas públicas para que todo eso sea posible. Gracias, doctor, por el análisis. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.